El tema de hoy le puse como título el desánimo. Y les voy a dar 3 citas bíblicas que espero que ustedes se las aprendan de memoria. ¿Por qué? Porque el desánimo es una obra de Satanás. El desánimo es el arma más poderosa que usa Satanás. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona está desanimada o cae en desánimo, se convierte en enemiga de Dios y en enemiga de la palabra de Dios. No la habíamos mirado de esa manera, pero yo estaba mirando el tema, revisé, oré, dije, Dios santo, pues está, cualquier persona que está desanimada se convierte en enemiga de Dios porque se queja de Dios, se queja del hermano, se queja del pastor, se queja de todo el mundo y a todo el mundo le echa la culpa de su situación, cuando en realidad nadie tuvo la culpa más que él, que dejó que el desánimo entrara en su corazón. Cuando tú dejas que el desánimo entre en tu corazón, estás dejando que el diablo entre en tu vida para hacerte una enemiga de la palabra y enemiga de Dios. Ahorita lo vamos a ver eso. Por eso algunos creen, es que estoy desanimado, desanimada. Pues ahora te voy a decir, pues nunca me andes diciendo que estás desanimado, desanimada, porque eso quiere decir que ya dejaste entrar el diablo en tu corazón. Ya te quejas, te estás quejando de Dios, te estás quejando que no tienes esto, que no tienes esto otro, y estás culpando al Señor, como el pueblo de Israel cuando andaban en el desierto, se cayeron en desánimo. ¿Y de quién creen que se quejaban? De Dios y de Moisés. De Dios y de Moisés. Cuando alguien cae en desánimo, se queja de Dios y de su pastor, de Dios y de los que le predicaron la palabra, de Dios y de quien le quiere ayudar a volver al camino. Se quejan de todo eso. Eso es desánimo y ese es el arma del diablo. Hace que todo aquel que cae en desánimo se convierte en un enemigo del Señor y de su palabra. ¿Qué citas quiero que se aprendan? Gálatas 6:9. Es de acuerdo a la Biblia, Dios, a la traducción Dios habla hoy. ¿Qué dice Gálatas 6:9? Si lo tienen por ahí, que no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no te desanimas. Ese dice Gálatas 6:9. Otra cita que Dios me dio, Lucas 18:1. Esa otra, grábesela bien. Es la de Lucas 18:1, es la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero en el versículo 1 dice que propuso el Señor una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que deberían de orar siempre sin desanimarse. Cuando tú caes en desánimo, dejas de orar como Dios quiere y das entrada al diablo. ¿Qué otra cita? Josué 1:9, citas que no traía yo en mi tema, pero de pronto hace un momento venía el camino y dice el Señor, me dijo, creo el Señor, diles que se aprendan esto. Es palabra, es alimento espiritual. Tú grábate esto, eso va a ser tu alimento espiritual que te va a dar poder para que cuando el diablo te ataque o las cosas no te estén saliendo, no desmayes, no te desanimes. Tienes que confiar en las promesas de Dios, porque Dios es fiel a sus promesas, aunque hoy te esté lloviendo en tu milpita, granizo y demás, tú nunca debes de caer en desánimo, siempre tienes que confiar en que Dios no va a permitir más de lo que tú puedas soportar. Dios no lo va a permitir. Y mientras estás pasando por tu granizada, entonces tú te tienes que mantener orando y haciendo lo correcto, porque vas a mirar la grandeza de Dios, que ese granizo se va a convertir en lluvias de bendición y no en lluvias de maldición. Por eso es importante no desanimarse nunca. Josué 1:9, ¿qué dice? Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, vamos a entrar ahora sí al tema. No sé si ya quedaron grabados esos versos. Bueno, tema el desánimo.
grabado en su corazón estas 3 citas. Eso es poder puro, poder legítimo del Señor. Llénate, grábatelas para que nunca te conviertas en un enemigo de Dios al permitir el desánimo en tu vida. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, ora a ti, Señor, para que esta palabra que tú has puesto en mi corazón compartir con tu pueblo aquí en este lugar quede bien sembrada en sus corazones, para que cada uno de tus hijos nunca te dé la espalda, nunca se queje de ti, nunca se rebele contra tu palabra, Señor. Hoy pongo en tus manos esta iglesia y pongo en tus manos a todos aquellos que han de recibir este mensaje grabado, Señor, y enviado por YouTube a diferentes lugares, que esta palabra pueda servir para que cada uno de aquellos que lo escuchen guarden esta palabra en su corazón y nunca permitan el desánimo en su vida, sino que cada día se puedan fortalecer confiando en tus promesas, como lo hizo Moisés, que se fortaleció como viendo al invisible, confiando en que el Señor le había dicho que Él le daría la victoria, que Él haría maravillas y milagros para que el pueblo de Israel sería libre. Señor, oro a ti que esta palabra pueda quedar sembrada en los corazones y esta palabra traiga libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, que esta palabra pueda sanar los corazones y las relaciones para con el prójimo y para contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué significa la palabra desánimo? O uno de sus sinónimos, desaliento. Es lo mismo, desánimo y desaliento es lo mismo. Significa falta de ánimo, falta de fuerza o energía, falta de interés para hacer o resolver o emprender algo, o falta de interés para continuar haciendo algo. Eso significa la palabra desánimo. El desánimo, algunos predicadores lo consideran como el arma que el diablo utiliza o utilizará para que los hombres y mujeres se enojen contra Dios y ofendan a Dios, para que los hombres y mujeres se rebelen contra el Señor. A ver si alguien me ayuda conectando por ahí permítanme. Gracias, Oli. Perdón, hermanos. Bueno. El desánimo, repito, algunos predicadores lo consideran como el arma que el diablo utiliza o utilizará para que los hombres y mujeres se enojen contra Dios y ofendan a Dios, para que los hombres o mujeres se rebelen contra Dios, para que los hombres o mujeres casados piensen en separarse el uno del otro, para que algunos o algunas piensen en el suicidio en lugar de seguir luchando para tener lo que quieren. El desánimo, digo yo, en este tema es el arma del diablo que utiliza y utilizará para tratar de hacer que los hombres y mujeres dejemos de congregarnos, dejemos de orar, de leer la palabra de Dios, dejemos de alabar y adorar a Dios, dejemos de servir a Dios, dejemos de creer en Dios y su palabra. Nadie estamos exentos de caer en el desánimo. En primer lugar de este tema, puede llegar cuando, a pesar de estar trabajando, pasa el tiempo y no logramos llegar a los objetivos o tener lo que necesitamos. En segundo lugar, en este tema, el desánimo puede llegar cuando solo estamos pensando en lo que no tenemos y se nos olvida agradecer a Dios por lo que tenemos. Tal como le sucedió al pueblo de Israel después de ser liberados de los egipcios, anduvieron en el desierto y dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 21, versos del 4 al 5, que después partieron hablando del pueblo de Israel en el desierto, dice que después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
¿Ven por qué cuando cae alguien en desánimo les digo que se convierte en un enemigo de Dios? Por eso es el arma favorita del diablo, porque cuando hay alguien que cae en desánimo, hacen lo que el pueblo de Israel hizo. Empiezan a rebelarse contra Dios y contra Moisés y contra los siervos. A todo mundo le echan la culpa y no se revisan a sí mismos de cómo están y cómo andan. Y no pueden reconocer que ellos son responsables de su situación, y en lugar de pedir perdón y retomar lo bueno que deben de hacer, se apartan del Señor y quieren regresarse a Egipto como suicidándose. Cuando alguien cae en desánimo, hasta piensan en el suicidio. El primer punto de este tema, basado en el verso 4, que dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. En otras palabras, dice que los israelitas, después de andar mucho tiempo y largas jornadas y en el desierto, y al ver que no llegaban a la tierra prometida, se desanimaron. Al ver que no lograban llegar a su objetivo, se desanimaron. Motivo por el cual cualquiera o muchos podrían caer en el desánimo por no mirar mejoras en su economía, por no tener la salud al 100%, por no mirar cambios buenos en alguien cercano. Puede ser el esposo, la esposa o algún hijo. Por no tener mejoras en su matrimonio, por no tener el trabajo que quieren, por no alcanzar o lograr sus objetivos en el tiempo que uno quisiera, por no mirar cambios. Eso podría ser el motivo de que algunos caigan en las garras del desánimo. ¿Qué es lo que estamos esperando desde hace tiempo y no lo tenemos? Algunos que a lo mejor es un trabajo, algunos a lo mejor es que se corrija tu hijo, algunos a lo mejor que tu esposo se corrija o que tu esposa cambie. No sé qué es lo que usted está esperando, pero a lo mejor por ese motivo usted ya dejó de orar, usted ya deja de congregarse, usted ya deja de leer la Biblia, usted ya perdió su fe, ya no alaba a Dios como lo alababa antes, ya no habla de Él como hablaba antes. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ha llegado a su vida aquello que usted ha estado esperando. Pues si hay algo que por lo cual usted está esperando, le quiero animar a que no se desanime, a pesar de que no ha llegado y no tiene aquello por lo cual ha estado luchando y ha estado pidiéndosele a Dios. Espere, porque Dios está obrando aunque no lo estemos viendo. Él está obrando, pero nunca deje de confiar en Dios, nunca deje de confiar en sus promesas, para que no caiga en las garras del diablo el desánimo, metiendo el desánimo en su corazón. Vamos a orar al final por esa necesidad que tiene usted y que no ha llegado a su vida desde hace tiempo. Pero vamos a terminar orando por ello y vamos a terminar dándole gracias, en lugar de estarnos quejando, en lugar de decir: ay, a lo mejor Dios no me oye, a lo mejor el pastor no está orando por mí, a lo mejor el pastor no me dio el consejo correcto, a lo mejor eso. En lugar de estarse quejando, porque eso es convertirse en enemigo de Dios y de los ministros. En segundo lugar, dice el verso 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Como lo dije al principio, cuando solo estamos pensando en lo que no tenemos y se nos olvida dar gracias a Dios por lo que tenemos o por lo que nos da, sea poco o sea mucho, Dios estuvo alimentando al pueblo de Israel, haciendo descender del cielo el maná, y les estuvo dando agua cada que la necesitaron, y les protegió del sol de día y de noche. De día les protegía del sol y de noche les alumbraba. La ropa y el calzado nunca se les envejeció. Pero el pueblo de Israel solo estaba pensando en lo que no había logrado en ese tiempo y en lo que no tenían.
motivo por el cual cayeron en desánimo. Y cabe señalar que cuando alguien cae en desánimo, se pone rebelde contra Dios y contra su palabra, o le echa la culpa a Dios de su situación, como lo dice al principio del verso 5. Vamos a ver qué dice al principio del verso 5. Dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque cayeron en las garras, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué cayeron en las garras del desánimo el pueblo de Israel? Porque siempre estuvieron viendo lo que no tenían. En lugar de darle gracias a Dios por haberlos liberado, por darles de comer pan del cielo, por alumbrarles de noche y por protegerlos del sol en una nube, en lugar de darle gracias por mantener su ropa y zapatos en buenas condiciones, Dios nunca los dejó, ni los iba a dejar morir en el desierto. Dios ya los había liberado con grandes señales y milagros de Egipto. Dios ya les estaba haciendo llegar el alimento del cielo y el agua de la peña. No tenían por qué desanimarse, pero permitieron que el desánimo entrara en su corazón y se convirtieron ¿en qué? En enemigos de Dios y de Moisés. Si es que nunca permita que el desánimo entre en su corazón, aunque no tenga lo que usted quiere, dele gracias a Dios por lo que tiene. ¿Por qué no le das gracias? Gracias, Señor, porque el problema en el que estoy me ha servido para buscarte, si no, no te hubiera buscado. ¿Por qué no darle gracias a Dios? Porque debido a ese problema tú has venido a buscar a Dios y entregar tu vida a Cristo. ¿Por qué no darle gracias a Dios de que todo lo que estás viviendo ha servido para bien y no para mal? Porque el Señor dice en su palabra que todas las cosas ayudan a bien a los que lo amamos. Entonces tenemos que darle gracias a Dios en lugar de estar quejándonos de lo que no tenemos. El pueblo de Israel cayó en el desánimo porque permitió que su corazón, el pueblo de Israel cayó en desánimo porque estaba quejándose de lo que no tenía en lugar de dar gracias por lo que tenía. ¿Puede dar gracias a Dios por la esposa? Pues algunos dirán, estoy tan desanimado que le doy gracias a Dios porque ya no está mi esposa. No, hermanos, tenemos que darle gracias por la esposa. Y la esposa tiene que darle gracias a Dios por el esposo, en lugar de estarse quejando con Dios y con alguien. Ay, es que mi esposo no entiende. Ay, que mi esposa es esto y que mi esposa es esto. ¿Qué es eso? Eso es desánimo. Y te rebelas, eso es rebelarte contra Dios y contra el prójimo. Te conviertes en enemigo de Dios y del prójimo que tienes a tu lado, o atrás o adelante. En tercer lugar, el desánimo puede llegar cuando pensamos que todo aquello que queremos tener o poseer es muy difícil de lograr, porque lo vemos más grande que nosotros. Eso que queremos tener lo vemos muy grande e inalcanzable. Los hombres que subieron a examinar la tierra prometida regresaron para hablar mal de la tierra prometida. Estoy hablando de los hombres que anduvieron en el desierto, que cuando llegaron al río Jordán y pasaron el río Jordán, y antes de subir a la tierra prometida, subieron 12 hombres a examinarla. Pues miren, esos hombres regresaron desanimados. Y se los digo desde ahorita, se regresaron desanimados porque dejaron de confiar en Dios. Dios les había dado promesa de que subieran a tomar la tierra prometida y que Él les entregaría a todos esos, que Dios les daría la victoria sobre todos esos. Y esos hombres se olvidaron de ello y regresaron desanimados. ¿Por qué regresaron desanimados? Se olvidaron de las promesas de Dios. Una persona que se desanima se olvida de las promesas de Dios y empieza a actuar contra las promesas de Dios, se enoja contra Dios y contra todo.
Vamos a ver qué dice Números capítulo 13, versos del 31 al 33. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Así es que miren cómo regresaron. Después de subir a examinar la tierra prometida y ver las ciudades amuralladas y ver a hombres y mujeres gigantes, regresaron con una mentalidad. Cuando entra el desánimo en tu vida, el diablo hace que tu mentalidad te lleve a pensar que eres nada, que eres como un chapulín, tu autoestima se va para abajo. Cuando eres hijo e hija de Dios, y Dios no te va a dejar nunca. El diablo ataca la mente cuando estás, que no llegan, que ves que las cosas son difíciles de alcanzar, o los retos que tienes, o los objetivos que tienes, cuando los miras imposibles de alcanzar y demás, es porque estás dejando que el desánimo entre en tu mente y el diablo esté operando en tu mente para que pienses que no lo vas a lograr. Así pensó el pueblo de Israel, a pesar de que Dios ya les había dado promesas de darles la victoria y de entregar esas ciudades en sus manos. Por ello es que el desánimo se puede considerar como una de las armas del diablo más importantes, pues bombardea la mente del hombre o mujer al grado de hacerles pensar que son como langostas. Y para hacerles pensar a hombres y mujeres de Dios que no podrán lograr o obtener aquello que necesitan. Y hasta hace que se pongan rebeldes contra Dios y contra todos aquellos que quieren convencerlos de que hay que obedecer a Dios. Dice el capítulo 14, verso 10 del libro de Números. Ahí dice que los desanimadores intentaron matar a quienes les estaban animando. Eso nada más para que veamos del por qué se considera el desánimo el arma más poderosa del diablo. Porque una persona que deja que el desánimo entre en su mente, o piensa en el suicidio o piensa en matar a otros. Dice ahí el versículo 10 de Deuteronomio 14. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿A quién iban a apedrear? A Aarón, a Moisés. Pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿A quién le echa la culpa a los desanimados? ¿A quién le echa la culpa a los desanimados? ¿A otras personas o a Dios? Yo estoy desanimado porque tal hermano o tal hermana. Que yo estoy desanimado porque, y porque esto y porque aquello. Te estás rebelando contra Dios y contra sus siervos. El desánimo es el arma del diablo. Y cuando la persona deja el desánimo que entra en su corazón, puede estar dejando que el mismo diablo esté entrando en él o en ella. ¿A quién le echa la culpa a los desanimados, hermanos? ¿A quién? ¿A Dios o a otras personas? En cuarto lugar, el desánimo y arma del diablo también puede llegar por medio de personas que ven los obstáculos como gigantes imposibles de vencer y se olvidan de las promesas de Dios, como sucedió con los 10 hombres que subieron a examinar la tierra prometida. Y después de examinarla, dice el libro de Números, en el capítulo 13, verso 32, dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido,
diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Cuando alguien cae en desánimo, empieza hasta a hablar mal de lo poquito que tiene o de lo que tiene. De seguro que el tomar la tierra prometida, hermanos, para el pueblo de Israel no era fácil, y sí era complicado, por lo cual esos 10 hombres que subieron a examinar la tierra prometida hablaron mal de esa tierra. ¿Por qué hablaron mal de la tierra que Dios les prometió? Porque se olvidaron de que Dios se las había prometido, y está escrito en el libro de Deuteronomio. Si tiene usted una Reina Valera, léalo ahí. Yo lo voy a leer en la Biblia, traducción Reina Valera contemporánea. En el capítulo 7, versos del 21 al 23, dice que Dios les dijo: no te desanimes al verlos. Es lo que Dios les había prometido, antes de subir a tomar la tierra prometida. Dios les dijo esto: no te desanimes al verlos, porque el Señor tu Dios es un Dios grande y temible, y está en medio de ti. Poco a poco el Señor tu Dios desalojará a esas naciones delante de ti. No podrán acabar con ellas enseguida, para que no aumente contra ti el número de las fieras del campo. Pero el Señor tu Dios las pondrá en tus manos y las despedazarás por completo hasta que sean totalmente destruidas. En este punto, en este cuarto punto, repito, el desánimo llegó al pueblo de Dios por medio de 10 hombres que hablaron mal de la tierra prometida. Cuando usted empieza a hablar mal de esta iglesia o de los que servimos aquí, usted está siendo un instrumento de Satanás. Por eso les dije que el arma del diablo es el desánimo, porque convierte a los hijos de Dios en enemigos de Dios y de sus prójimos y de los que sirven a Dios. El desánimo llegó por medio de estos 10 hombres que hablaron mal de la tierra prometida y se olvidaron de las promesas de Dios que acabamos de leer. Con esto fue suficiente para desanimar a casi todo el pueblo de Dios. Esos 10 hombres regresaron y hablaron mal de la tierra prometida. Suficiente fueron esas palabras para desanimar a casi todo el pueblo de Dios. ¿Sabe cómo se puso el pueblo de Dios contra Moisés y contra Dios? Rebeldes. Para eso nos trajiste acá, para hacernos morir. Mejor es regresar a Egipto. Pongamos un líder que nos comande y que nos saque adelante para regresar a Egipto. Así lo dijeron, Cuando esos hombres regresaron, hablaron mal de la tierra prometida, contaminaron a todo el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel se levantó contra Moisés y contra Dios, y hasta pensaron en poner a otro líder en lugar de Moisés. Eso hacen los desanimados. Tratan de quitar a sus líderes para poner otros. Ese es un arma de Satanás. Por eso los pastores la consideran el arma más poderosa del diablo, el desánimo. La palabra desánimo también significa neutralizar. ¿Qué significa neutralizar? Ya no sirves para nada. Ya no sirves para Dios. Estás totalmente neutralizado. A lo mejor puedes servir al diablo, pero a Dios no. Una persona desanimada no sirve a Dios, está sirviendo al enemigo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que lo que sale de la boca del hombre contamina al hombre. Lo que salió de estos 10 hombres desanimados, ¿sabe qué hizo? Desanimó a todo el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué pasó cuando ellos cayeron del desánimo?
Las consecuencias fueron terribles. La Biblia dice que el diablo viene a robar, matar y destruir. Y cuando tú permites que entre el desánimo, estás permitiendo que el diablo te destruya. Y también destruya a otros, porque tú vas a empezar a hablar mal de Dios y de su palabra y de tus líderes. ¿Qué pasó con lo que estos dijeron? Estos regresaron, desanimaron a todos y después todos se rebelaron contra Moisés y contra Dios. ¿Y saben qué terminaron? En el desierto. Estaban ya ahí para tomar lo que Dios les había prometido, y por olvidarse de lo que Dios les había prometido, cayeron del desánimo. Confiaron más en las palabras de los desanimadores que en las promesas de Dios y en Dios mismo. Dios les dijo: suban, yo les voy a entregar esa tierra en sus manos, no les van a poder hacer frente a nadie. Se les olvidó porque vieron las circunstancias y regresaron y desanimaron a todos. Y todos esos que fueron desanimados murieron en el desierto. Dios dijo: por esto ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Todos ustedes van a tener que estar en el desierto, y hasta que se mueran sus hijos, hasta que se mueran ustedes, quienes van a entrar a tomar la tierra prometida van a ser sus hijos. Pero pues los hijos también que tuvieron que sufrir las consecuencias de tener papás desanimados, rebeldes contra Dios. Cuando un papá está desanimado o una mamá está desanimada, los hijos sufren las consecuencias también. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Pues es muy importante, hermanos, los 3 versículos que les di. Gálatas 6:9. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no te desanimas. Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué otra cita les di? Lucas 18:1. Jesús propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desanimarte. Nunca permitas que el desánimo entre en tu corazón, porque es como si estuvieras permitiendo que el diablo entre en tu vida y te vuelvas un rebelde contra Dios y contra tus prójimos, y te estés quejando de Dios y de todo lo que no tienes, en lugar de confiar en Dios y darle gracias por lo que tienes y esperar que Dios haga llegar a tu vida lo que tú le has pedido, sin desanimarte, sin quejarte de Él. Mateo 15:18, ahí nuestro Señor Jesucristo dijo que lo que sale de la boca del hombre contamina al hombre. Así que lo que salió de la boca de esos 10 hombres fue suficiente para desanimarlos, para ponerlos en rebeldía contra Dios. Un desanimado llega y empieza a hablar mal de su iglesia o de su trabajo o de otro, y está desanimando a los demás. Está transmitiendo rebeldía contra Dios. Como lo vimos en el primer punto, nadie estamos exentos de caer en el desánimo. Y aquí entre nosotros a lo mejor hay gente o hay hermanos o hermanas que a lo mejor están desanimados y no se había dado cuenta que ese es un arma del diablo, y que eso la está llevando a usted a quedarse postrada, a quedar neutralizada, a pensar que no va a salir adelante. Una persona desanimada deja de luchar. Y eso me recuerda a una ilustración que Dios nos dio para hablar acerca de la perseverancia. Y hablé en esa ocasión que hablé de la perseverancia, o que Dios nos habló de la perseverancia, vi y di como ilustración lo de 2 ranitas. Las 2 cayeron en un balde de leche y empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y una ranita empezó a pensar: ya no puedo, estoy cansada,
no lo voy a lograr. ¿Y qué pasó? Dejó de luchar y se ahogó. Y la otra ranita estuvo vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Y decía, no, yo voy a salir y yo voy a salir y no me voy a dejar vencer. Y yo voy a salir y yo voy a salir. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que la leche se cuajó y la ranita pisó en firme y se salvó. ¿Verdad? Por eso es muy importante que no dejemos que el desánimo entre en tu corazón, hermano, hermana. Si estás desanimado hoy le pides perdón a Dios, porque el desánimo te convierte en una persona rebelde contra Dios y contra tus prójimos. Como lo vimos en el primer punto, nadie estamos exentos de caer en el desánimo. Este puede llegar cuando, a pesar de estar trabajando, pasa el tiempo y no logramos llegar a los objetivos o tener lo que necesitamos. Para salir de ese estado de desánimo, hermano, lo primero que debemos de hacer es revisar si no hay algún pecado no confesado u oculto. En lugar de desanimarte y todo, luego a revisar. Eso a mí me ha pasado. A veces las cosas no me están saliendo, a veces no estoy logrando lo que necesito, o siento que me está saliendo algo mal y que digo, lo primero que yo reviso, hermanos, es mi vida y le pido perdón a Dios por cualquier cosa. Entonces, lo primero que debe de hacer una persona para no permitir el desánimo y tener aquello que necesita es revisar si no hay algún pecado oculto. El pecado oculto impide que tú tengas una buena relación con Dios. El pecado oculto impide que tú recibas de Dios respuestas. El pecado impide que tú recibas las bendiciones que Dios ha prometido a los que le obedecen. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, nadie estamos exentos de caer en el desánimo. Este puede llegar cuando, a pesar de estar trabajando, pasa el tiempo y no logramos llegar a los objetivos o tener lo que necesitamos. Para salir de ese estado de desánimo, lo primero que debemos de hacer es revisar si no hay algún pecado no confesado u oculto. Como lo dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Lo segundo que debemos de hacer, dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo segundo que debemos de hacer para no permitir el desánimo en nuestra vida es esto. Mateo 6:33, Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Estás en desánimo? Sigue buscando el reino de Dios. Sigue buscándolo, sigue siendo obediente a su palabra, y lo que Dios prometió te lo va a dar como añadidura. Nunca se te olvide que el Señor dice que si tú le buscas primero su reino y su justicia, Él te va a dar todo aquello que necesitas. Nunca se te olvide. Esa palabra fue una palabra que me grabé desde que me convertí a Cristo, porque me dijeron, mire hermano, usted trae un chorro de problemas y un chorro de necesidades. Usted necesita hasta milagros en su vida para restaurarla. Busque primero el reino de Dios, su justicia, y todo eso que necesita usted, Dios se lo va a dar. Y lo hice desde aquel entonces y hasta el día de hoy. Dios me ha dado lo que he necesitado y me ha dado lo que Él me prometió dar. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Un hombre y una mujer cristiana nunca debe de permitir que el desánimo entre en su vida, porque el permitir que el desánimo entre en su vida es como negar o dudar de que Dios pueda cumplir con lo que le ha prometido. Busca primero el reino de su justicia y todo lo que necesitas te va a ser dado como añadidura. En la traducción del lenguaje actual, este mismo versículo de Mateo 6:33 dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey
y que hagan lo que Él les pide, y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Aquí hay hombres y mujeres que no han dejado de buscar a Dios, no han dejado de congregarse. ¿Y cómo están? A pesar de problemas y ataques del diablo, hay bendición o no. Y lo que a lo mejor les ha lastimado y los ha tratado de desanimar, Dios lo ha convertido en bendición o no. Pero si tú dejas de buscar su reino y su justicia, estás dudando de que Dios cumpla con sus promesas y te estás convirtiendo en un enemigo de Dios y de su palabra. Estos dos versos que leímos de Proverbios 28:13 y Mateo 6:33, en estos dos versos nos dice Dios lo que debemos de hacer para alcanzar nuestros objetivos y nos promete que Él nos dará como añadidura lo que necesitamos. Como lo vimos en el segundo punto, el desánimo puede llegar cuando solo estamos pensando en lo que no tenemos y se nos olvida agradecer a Dios por lo que tenemos. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los cristianos de Tesalónica, en el capítulo 5, verso 18. Se los voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Para no caer en desánimo, hay que dar gracias por lo que tenemos. ¿Qué tienes? Yo tengo mi casita ahí en la Mariano Escobedo. Yo tengo, a pesar de que me robaron la camioneta y me dejaron ahí bañado en sangre y me robaron un chorro de cosas bien importantes para mí, que eran herramientas para servirle al Señor, a pesar de todo eso, yo me he agarrado de su promesa. Dice el Señor que todo lo que nos ocurre Dios, que todo lo que nos permite Dios es para bien y no para mal. ¿Para qué me sirvió eso? Para hacerme entender que yo no dependía de un carro para seguirle sirviendo. Y aparte me sirvió para que la camionetita negra que esté ahí la mejoremos, cala re bonito, y ya la tenemos por ahí como que a punto de echarla al deshuesadero y está re buena. Todo para bien. A lo mejor Dios permite que tú tengas escasez hoy para que no andes dejando que la comida se te eche a perder y la tires a la basura. No crean que es fácil, no es que crean que es casualidad. Lo que nos permite, lo que Dios permite que pasemos es para nuestro bien y no para nuestro mal. Por eso es que debemos de dar gracias a Dios por lo que tenemos y no estarnos quejando de lo que no tenemos. Amén. Para no caer en desánimo hay que dar gracias por lo que tenemos, repito, y no estar codiciando lo que no tenemos. Podemos orar a Dios que nos dé lo que no tenemos y confiar que en su tiempo Dios nos lo dará, y mientras llega lo que no tenemos, esperamos viviendo en santidad, con paciencia, tal como lo dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Demos gracias. Aprende esto, hermano, hermana. Llévate esto en tu corazón. No permitas el desánimo nunca en tu vida, porque al permitir el desánimo te conviertes en enemigo de Dios y de tus prójimos. Llévate esto bien grabado en tu corazón. No permitas el desánimo en tu vida y mantente buscando el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitas Dios te lo va a dar en su momento. Pero grábate esto: siempre dale gracias a Dios por lo que tienes, y si no tienes algo, pídeselo en oración a Dios y espera en Él pacientemente, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Amén. Como lo vimos también en el tercer punto, el desánimo puede llegar cuando pensamos que todo aquello que queremos tener o poseer es muy difícil de lograr, porque lo vemos más grande que nosotros y hasta imposible e inalcanzable.
Alguien puede estar pensando está estudiando y a lo mejor está pensando en que la carrera pues le falta mucho, no va a poder. No permitas que el diablo meta pensamientos de que no se puede. Jóvenes, chicos y chicas, papá y mamá, nunca permitas que el diablo meta pensamientos de desánimo, porque eso puede servir para que tú no termines tu carrera profesional. Hay quienes empiezan a estudiar y, ay, no, yo voy a estudiar la carrera. No, yo no. No, ¿cuántos años tienen que pasar? No, pues tú tienes que echarle ganas, no tienes que desanimarte, tienes que luchar. Dios te va a ayudar porque Dios ayuda a los que luchan. Si usted va al libro de Jueces, va a encontrarse que Dios no escogió a gente haragana. Dios no escogió a gente floja y perezosa. Dios escogió siempre a hombres esforzados y valientes que no tenían nada, pero Dios los escogió. Ellos encontró, por ejemplo, a Jefté, a Gedeón, a Josué. Eran hombres que esforzados y valientes, y a lo mejor no eran ricos. Jefté era hijo de una relación ilícita que tuvo su papá con otra mujer. Su papá se casa con otra y él se queda con Jefté, y la otra adopta a su hijo, y luego esa tiene más hijos, y los hijos de esa echan a Jefté a la calle, y Jefté anduvo trabajando fuera. Fue un hombre trabajador, esforzado y valiente, y después Dios lo llamó y le dijo: tú vas a ser el líder del pueblo de Israel, y fue líder del pueblo de Israel. Dios no va a buscar gente floja para que le sirva. Dios va a buscar a gente esforzada y valiente. Repito, el desánimo puede llegar cuando pensamos que todo aquello que queremos tener o poseer es muy difícil de lograr porque lo vemos más grande que nosotros y hasta imposible o inalcanzable. Dios puede, hermano, hermana mía, ayudarte a lograr tus metas a pesar de que no tengas nada, pero si eres esforzado y valiente, no flojo. Por eso creo que Dios me recordó a los jueces y me recordó a Jefté. Estudie hasta ahí en los primeros capítulos de Jueces. En los primeros capítulos habla de Jefté, de Gedeón y de todos esos hombres que escogió Dios, hombres esforzados y valientes. Jefté no tenía nada. Creo que, en otras palabras, fue hijo de una prostituta. Su papá tuvo relaciones con ella y ella le dejó al niño, y no tenía nada. Lo echaron a la calle, pero el muchacho estuvo trabajando. Dios lo levantó y lo ayudó. Dios va a bendecir y va a respaldar a los que se esfuerzan, y quieran lograr objetivos que parezcan inalcanzables o imposibles de lograr por las condiciones en las que vives o por los recursos que tienes. No dudes, Dios te va a ayudar si tú te esfuerzas en hacer aquello que quieres lograr, si es bueno lo que quieres lograr. Pues si quieres ser el jefe de un cártel, pues olvídate. Te vas a ir al infierno. Evangelio de Mateo capítulo 19, verso 23 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así es que todo aquello que nos parezca imposible de lograr o de alcanzar, si nosotros creemos, lo vamos a poder ver realizado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor lo promete. Lo que es imposible, para Dios todo es posible. Lo dice en Mateo 19, 26. Y en Marcos 9, 23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hace unos días, o hace unos 2, 3 meses, me hablaron como a la 1 de la mañana, la madrugada, para orar por alguien que estaba en coma, sin esperanzas de vida. Cayó en coma. 1 de la mañana me hablan: pastor, ¿puede orar por este hombre?
está en coma y me lo dijeron como diciendo, creemos que ya no la libra. Está en shock, Oramos por ese hombre y al siguiente día estábamos hablando con el hombre que se arrepintió y recibió a Cristo. Hoy está recuperándose. Al que cree todo le es posible. Cualquier problema o necesidad que tengamos podría parecer imposible de tener solución, pero si oramos a Dios pidiendo por la solución, solo nos restará creer, porque la promesa es que al que cree todo le es. Y de esa forma evitar caer en el desánimo. ¿Podemos ver milagros hoy? Claro que sí, solamente nos resta creer. ¿Podemos creer que vas a terminar tu carrera profesional? Claro que sí, solamente cree en Dios y busca su reino y su justicia. ¿Podemos creer que vas a lograr tener esa casa que quieres? Claro que sí, solamente te resta busca de Dios y su justicia y Él te va a dar la ayuda que tú necesitas. O sea, no estoy hablando de algo que no es, te estoy hablando de Dios y de lo que Dios promete a los que le buscan. Y nosotros, muchos, la mayoría de los que estamos aquí, podemos dar testimonio de algo que Dios nos dio de forma increíble cuando oramos, ¿o no? Como lo vimos en el cuarto punto, el desánimo llegó al pueblo de Israel por medio de 10 hombres que hablaron mal de la tierra prometida y se olvidaron de las promesas de Dios. Con esto fue suficiente para desanimar a casi todo el pueblo de Dios. Y para que eso no suceda con nosotros, no hay que escuchar o no permitir pensamientos que nos hagan dudar de Dios y de sus promesas. No escuches a alguien que tú estás desanimado y que empieces a escuchar que empieza a hablar mal de Dios, que empieza a hablar mal de las personas, que párale en seco, alto. No me digas más, déjame orar por ti. Señor, yo lo pongo en tus manos y te pido que tú lo ayudes a creer y ten misericordia de él. Porque si tú lo estás escuchando, vas a caer en lo mismo. Lo que sale de la boca del hombre, eso contamina al hombre. No escuches a personas que son pesimistas, que dudan de la existencia de Dios, que dudan de sus promesas. No las escuches. Mejor ora por ellos, páralos de frente y déjame orar por ti y punto. Tú lo estás escuchando, escuchas uno, luego escuchas a otro y luego escuchas al otro, terminas en el grupo de los desanimados y no vas a entrar al reino de los cielos. Los desanimados no van a entrar al reino de los cielos, así como los desanimados no entraron a tomar la tierra prometida, tampoco los desanimados van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se convierten en rebeldes contra Dios y contra su palabra. No hay que permitir o escuchar pensamientos que nos hagan dudar de Dios y de sus promesas, porque está escrito en el libro de Números, capítulo 23, verso 19. Se los voy a leer yo en la Biblia, traducción de lenguaje actual. Dice: Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Estos 10 hombres que subieron a examinar la tierra prometida vieron a los hombres gigantes y las ciudades bien amuralladas, por lo cual pensaron que sería imposible conquistarlas y se desanimaron. Y desanimaron a todo el pueblo de Israel. Algo que hoy en día ustedes y yo no debemos de permitir, aunque tengamos que enfrentar problemas o necesidades, porque sabemos que Dios cumple lo que promete. Por lo tanto, sea lo que sea que tengamos que enfrentar, hay que sostenerse como viendo al invisible, sin dudar de sus promesas, como lo hizo Moisés. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿De quién estamos hablando? De Moisés. Grábese ese versículo de la Biblia, Hebreos 11, 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe no dudes
de que Dios te va a ayudar a lograr aquello que parece imposible. No dudes. Sostente en Él como viendo al invisible, porque Dios es invisible, no lo ves, pero es real. Amén. En conclusión, todos los hombres o mujeres que han permitido el desánimo en su corazón, se rebelaron contra Dios y murieron en el desierto. Si revisa la historia del pueblo de Israel, va a ver, en el desierto, antes de llegar a tomar la tierra prometida, se rebelaron, un grupo de hombres y mujeres se rebelaron contra Moisés y contra Dios. ¿Sabe qué? Murieron de una plaga terrible en el desierto. ¿Qué pasó con los que se rebelaron después de subir a la tierra prometida? Murieron todos en el desierto. Ninguno de esos entró a tomar la tierra prometida. ¿Qué sucede con una mujer que se desanima en su matrimonio? Se divorcia y deja al marido y sus hijos. Un hombre que se divorcia, ¿por qué se divorcia? Porque cayó en desánimo. Dejó que el diablo le metiera ideas feas contra su esposa. Dejó que el diablo metiera ideas feas contra su esposo. Eso es desánimo. Hay personas que permiten el desánimo y llegan al suicidio. ¿Cuántas se han ido al... Me quebranta el Señor porque me siento como si fuera responsable. ¿Cuántas personas se han suicidado? ¿Cuántas se van al metro y se avientan ahí? ¿Por qué creen? Están desanimadas. No hubo quien fuera y les diera una palabra de vida. No hubo quien fuera y les predicara el evangelio y decirles: no permitas el desánimo, amiga o amigo. Dios puede cambiar esto en bendición, pero ven, te voy a ayudar a buscar el reino de Dios, su justicia, y vas a salir adelante porque Dios te ama. ¿Cuántos se han suicidado? ¿Cuántas se han suicidado? ¿Cuántas han dejado a su esposo? ¿Cuántas han dejado a su esposa? ¿Cuántas han dejado a sus hijos? ¿Cuántos hijos han dejado a sus padres? ¿Cuántos hijos han dejado el trabajo? ¿Cuántos hijos han dejado la escuela? Por el desánimo. Por eso el desánimo es el arma del diablo. ¿Lo va a permitir usted? No entraron a tomar la tierra prometida, el pueblo de Israel, por eso se le considera el desánimo como el arma del diablo. Cuando alguien ha permitido el desánimo en su corazón, ha aceptado dudar de Dios y sus promesas y voluntariamente ser rebelde a Dios. Por lo tanto, les quiero animar hoy que le pidamos perdón a Dios a quienes hemos permitido el desánimo. Cierra tus ojos ahí donde estás. A lo mejor tú no eres, pero si tú has permitido el desánimo y ya no lees la Biblia como antes, ya no oras como antes, ya no estás congregándote como antes, ya no estás sirviendo como antes, has permitido que el diablo te meta el desánimo. Cierra tus ojos. ¿Has pensado en dejar a tu marido? No lo dejes. No permitas que el diablo te meta eso. Miren, hay quienes hoy en día a lo mejor debieran de estar en las congregaciones, matrimonios que deberían de estar en las congregaciones alabando y adorando a Dios, y no están porque están pensando en el divorcio. ¿Qué es eso? Desánimo. Arma del diablo que los lleva al divorcio, al suicidio, a terminar, a dejar la carrera profesional y no terminarla, a dejar el trabajo que tienes porque ganas poquito. En ese poquito aprende a ser fiel y trabaja bien y Dios te va a bendecir dándote lo que tú necesitas. Cierra tus ojos. Si tú has caído en desánimo, pídele perdón a Dios y déjanos orar por ti. No estamos exentos, somos carne y hueso. Somos seres humanos, no somos Dios. Si tú has caído en desánimo, dile: Dios, perdóname, porque el desánimo me ha hecho dudar de ti. El desánimo me ha hecho ser grosera con mi esposo, con mi esposa. El desánimo me ha hecho ser rebelde a papá y a mamá. El desánimo me ha hecho hablar mal contra los siervos de Dios. El desánimo me ha llevado a hablar mal de ti, Señor, y de tu palabra. Perdóname.
porque he permitido que el desánimo, que es el arma del diablo, me ministre en lugar de dejar que tu Espíritu Santo me ministre. Perdóname, Señor. Pídale perdón a Dios ahí donde está. Y aquellos que no han permitido el desánimo en su vida, dele gracias a Dios ahí por todo lo que tiene. Y aquellos que cayeron en el desánimo, que ya le pidieron perdón a Dios, ahora le va a poner en las manos de Dios ese problema y esa necesidad que tiene, y va a confiar en Él. Y no permita el desánimo otra vez. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Póngase de pie. Levante sus manos al cielo y reciba de Dios lo que Él quiere darle hoy. Libertad. Reciba usted la libertad del desánimo. En el nombre de Jesús. Declaramos que la sangre del Cordero de Dios tiene poder y que la sangre del Cordero de Dios libra a esta iglesia del poder del desánimo. En el nombre de Jesús declaramos que la sangre del Cordero de Dios limpia a esta iglesia del pecado y la hace libre del poder del diablo y del desánimo. En el nombre de Jesús se va el desánimo, lo echamos fuera de sus vidas, en el nombre de Jesús, fuera. Ahora usted diga ahí: yo renuncio al desánimo. Renuncia al desánimo. Recuerde que el desánimo es el arma del diablo y que sirve para que tú seas rebelde a Dios y a tu esposo y a tu esposa y a las autoridades. Echa fuera el desánimo. Dile: yo renuncio al desánimo en el nombre de Jesús y acepto creer en Dios y en sus promesas. Si ya renunciaste a ello, ahora ora por ese problema y esa necesidad que tienes. Pídele al Señor que se manifieste en esa necesidad. Él lo va a hacer. Pídele ayuda para terminar tu carrera profesional. Pídele ayuda que necesitas para tener ese hogar, esa paz, esa armonía que necesitas en casa. Pídele a Dios ahora. El Señor dice en su palabra: el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Pedid y se os dará. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y dice el Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos y escogidas que claman a Él de día y de noche? Y dice el Señor en su palabra que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en propiciación por vuestros pecados, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Estas promesas que acabo de mencionar, grábalas en tu corazón. Es poder de Dios para que el desánimo no entre a tu vida. El desánimo entra cuando dejas de confiar en lo que Dios dice, en las promesas del Señor. Cuando dudas de que Dios pueda hacer el milagro. Ahora clama y pone en las manos de Dios ese problema y esa necesidad. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti para poner en tus manos cada una de las necesidades de tus hijos y de tus hijas que hoy pudieron y tuvieron esa bendición de estar en este lugar para alabarte y adorarte y recibir esta palabra. Hoy, Padre, que ellos reciban de ti esa respuesta a su necesidad, que ellos reciban de ti esa bendición que necesitan, por la cual han estado luchando. Hoy clamamos a ti para que tú bendigas a este grupo y bendice a todos aquellos que reciban este tema en el nombre de Jesús. Aleluya.